Hoy en el recuento, según unas personas, el iPhone 11 sí tiene soporte de carga reversible, pero está desactivado. Además, Huawei lanza nuevos teasers del Mate 30 Pro y computadoras con Linux. Samsung lanza un nuevo comercial haciendo referencia a Apple y su Note 9 explota. Xiaomi presenta el Mi 9 Lite y te hablo de más cosas de Xiaomi. Y para terminar, Motorola presenta una televisión. Google y OnePlus anuncian fecha de eventos. ¡Comenzamos! Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal después del puente vacacional aquí en México. No sé en otros países si tuvieron vacaciones en estos días porque también se celebra la independencia en otros países. Pero bueno, vámonos a revisar los resultados de la encuesta del video pasado. Te pregunté si tú utilizas o no el respaldo de fotos de Google que te ofrece almacenamiento ilimitado con calidad normal. La mayoría dice que sí, pero hay un buen porcentaje que no. No sé por qué razón. Yo la verdad lo veo bastante conveniente, pero tal vez tienen sus propios motivos. En fin, vámonos ya a la primera noticia. Y es que comenzamos hablando del iPhone 11 y 11 Pro, que como sabes había muchos rumores de que iban a traer la función de carga inalámbrica inversa para poder transferirle batería simplemente con colocar en su espalda a, por ejemplo, los AirPods o al Apple Watch. Bastante conveniente cuando tal vez se le acabó la batería a tus audífonos y quieres seguir escuchando música. Simplemente lo colocas, se recarga por un tiempecito y ya está. Pues resulta que esta característica no llegó a la versión ya presentada al público. Sin embargo, una persona muy popular por dar buenas noticias de Apple, porque tiene fuentes confiables al parecer, ha dicho que estos iPhones sí traen el hardware, es decir, las piezas, los componentes internos necesarios para esto de la carga inalámbrica inversa. Sin embargo, fue desactivado a través de software. Es decir, en el sistema operativo no se muestra jamás la opción de activar la carga inversa. Entonces aquí vemos seguramente dos alternativas. Una, que Apple no logró terminar de forma correcta esta función, o tal vez están diciendo vamos a lanzarlo con una actualización, o tal vez simplemente fallaba o no les gustó cómo estaba el resultado final y por eso de última hora dijeron, ¿sabes qué? Desactívalo mejor. Así que ahora no se sabe si esta función llegará hasta la próxima generación, nunca llegará, o simplemente llegará con una actualización. Sería el mejor de los casos, pero el menos viable seguramente tratándose de Apple. Vamos a la próxima noticia. Huawei acaba de lanzar nuevos teasers del Mate 30. Ya la presentación está muy cerquita. Solamente faltan 2 días para que se realice este evento. Y el primer video habla de simplemente un video mostrando 5G. Es muy claro aquí. Así que seguramente veremos soporte 5G en estos dispositivos. No sabemos si existirá una versión especial 5G o absolutamente todos los de la familia Mate 30 soporten 5G. Estará interesante ver esta apuesta. Algunos dirán, bueno, es que ahorita todavía el 5G no está implementado y por eso no es necesario ponerlo en un dispositivo, pero si lo ves a futuro, si te quieres comprar un dispositivo que quieres que tenga una vida útil suficientemente larga, es bueno que traiga 5G y con el pasar de los años va a estar listo para estas redes. No vas a tener que cambiar de dispositivo para disfrutar de esta tecnología, si lo ves por ese sentido. El siguiente teaser está un poquito más confuso, o al menos no aclara tanto de qué habla, y es que parece que está como un círculo de luz y después como que explota y se empiezan a ver muchas como burbujas de agua. Interesante el video para empezar a analizarlo y decir a qué se referirá. No entiendo muy bien esas referencias, pero tú déjame en los comentarios si te da a entender algo de esto que está mostrando Huawei en los teasers oficiales del Mate 30 o de la serie Mate 30 para ser específicos. Asegúrate de estar suscrito aquí al canal porque te voy a traer el mejor resumen de todo lo que digan en la presentación para que estés bien informado. Seguramente que Huawei se va a comparar nuevamente con otras marcas y esperamos, por supuesto, lo más interesante, que es ver si mencionan algo de Google, de Android o qué pasa con esto del sistema operativo
operativo. Y es que como novedad a esto, resulta que en China Huawei ya está lanzando sus computadoras sin Windows con el sistema operativo Linux, específicamente una distribución que digamos es amigable porque tiene elementos visuales y gráficos y de interfaz de Windows y también de Mac, entonces es amigable para el usuario. La distribución se llama Deepin y las computadoras de Huawei que están saliendo al mercado con esta distribución de Linux son la MateBook X Pro, la MateBook 13 y la MateBook 14. Los cambios obviamente además del software vienen también en el teclado donde se elimina la tecla de Windows. Esto era algo de esperarse, ahora simplemente dice inicio y también hay una reducción en el precio ya que ahora no tendrían que pagar la licencia de Windows, sino que en este caso al Linux ser un software libre no necesitan pagarle a alguien esa licencia por utilizarlo. Entonces está interesante esta estrategia, no creo que sea algo por gusto que Huawei diga ya no quiero usar Windows y ahora vamos a usar Linux, sino más bien por todo este problema que están teniendo que seguramente ya no pueden usar Windows y ahora están tomando esta alternativa. No sabemos cuánto tiempo vaya a durar esto y si las computadoras de Huawei con Linux salgan de China para comercializarse en otras regiones. Tiene un tanto de cosas buenas y malas. Por un lado es un fabricante muy grande que al incorporar Linux seguramente le dé más popularidad y haya desarrolladores que se interesen más en adaptar sus aplicaciones y trasladarlas a Linux. Puede ser que los desarrolladores nunca se interesen en eso y Huawei no tenga un catálogo fuerte de aplicaciones digamos profesionales o populares para que se puedan utilizar en sus computadoras, laptop. Entonces sí está complicado el entorno para Huawei, vamos a ver en qué resulta. Pero bueno, vámonos a la siguiente noticia. Ahora pasamos a hablar de Samsung. Estamos hablando de marcas muy populares en esta ocasión. Y es que ha lanzado un nuevo comercial de su Galaxy Note 10 Plus. Y parece que a pesar de haber eliminado comerciales donde se burlaba de Apple en el pasado, nuevamente usa la misma estrategia. No es una burla tan directa, pero definitivamente está comparándose con el iPhone, mostrando cómo el Galaxy Note 10 sí puede grabar con el fondo desenfocado, que digo, no es que la calidad sea tan profesional, yo no utilizaría ese apartado para decir, hey, soy mejor que el iPhone, porque repito, no es una calidad suprema, sí se nota un poco artificial el desenfoque, pero bueno, Samsung ha decidido enfocar en eso su campaña, así como Apple está enfocando muchísimo la campaña de su iPhone 11 Pro en que es muy resistente, no sé por qué, le cae agua, le cae tierra en sus anuncios como si fuera un todoterreno. Pero bueno, son estrategias publicitarias que se respetan de ambas compañías. Samsung nuevamente atacando al iPhone, ya que este dispositivo como que trae las mayores novedades en su cámara, pero aún así no es capaz de grabar desenfocando el fondo, cosa que Samsung sí puede hacer, así que decidieron destacarlo en este comercial. Pero ya que estamos hablando de Samsung, debo mencionarte una noticia que todos ustedes, bueno, no todos, ¿no? Pero varios de ustedes me estuvieron mandando en Twitter, dejándome comentarios para que lo mencionáramos aquí en el recuento. Un dispositivo Galaxy Note 9 en un centro comercial de Perú hizo una explosión, empezó a sacar humo. Esto, por supuesto, es un caso desafortunado, que además también es un caso aislado. No es que todos los Note 9 estén haciendo esto. No sabemos si al ser una unidad que está en exhibición alguien la dañó o se cayó demasiado, o no sabemos específicamente qué le pudo haber pasado. La tienda era de la compañía telefónica Movistar y el centro comercial era Jockey Plaza, o no sé cómo se pronunciará específicamente o cómo la conozcan más en esa región. Si eres de Perú, trata de decirme si lo pronuncié bien o cómo se pronuncia. Obviamente Samsung ya está al tanto de este caso y están realizando las investigaciones para ver qué es lo que le ocurrió al dispositivo, porque repito, no es que todos los Note 9 estén haciendo esto, como sí sucedió con el Note 7, que bueno, aparte no eran todos, pero eran muchas más unidades las que estaban con este defecto y Samsung decidió retirarlas del mercado, lamentablemente. El Note 9 ya tiene más tiempo en el mercado sin que se presenten tantos casos de este estilo. Sin embargo, obviamente que se destaca al ser Samsung la marca que ya tiene un historial de dispositivos que estallan. Esperemos que esto no siga adelante y que sea simplemente un caso anecdótico. Y bueno, pasemos a la siguiente noticia. Ahora hablamos de Xiaomi. En este caso acaba de lanzar un nuevo dispositivo, para ser específicos el Mi 9 Lite. Así que vamos a empezar a describirlo, qué tal está en especificaciones. Ya sabes que hay marcas
que utilizan esta estrategia de tener su smartphone gama alta y sacar una versión light que a veces está exageradamente recortada, pero como tiene el nombre de su gama alta con el apellido Light, puede hacer muchas ventas. En el caso de Xiaomi parece que a pesar de que tiene el apellido Light, todavía conserva suficiente potencia. Y es que para empezar tiene pantalla de 6.39 pulgadas Full HD Plus AMOLED. Además tiene un pequeño notch en forma de gota, lector de huellas integrado a la pantalla, viene con el Snapdragon 710 y 6 GB de RAM. Entonces, repito, en el apartado de potencia sí vemos un recorte, pero es un recorte pequeñito. La serie 700 de los procesadores Snapdragon de Qualcomm son bastante potentes, entonces no vemos aquí que sea una pérdida considerable de calidad. Vendrá en dos versiones, 64 o 128 de almacenamientos, Android 9 Pie y la capa de personalización de Xiaomi. Además viene con cámara triple, el sensor principal 48 megapíxeles, tiene un ultra gran angular de 8 megapíxeles y uno más para detectar la profundidad y hacer fotografías de retrato. Este sensor solamente es de 2 megapíxeles. Ahora, por la parte de enfrente, la cámara para selfies es de 32 megapíxeles. Además viene con batería de 4030 mAh, carga rápida de 18 watts, es decir, carga rápida no tan rápida. Viene con Bluetooth 5.0 NFC, sí trae jack de audífonos. Los precios anunciados en Europa, 319 euros para la versión de 64 GB de almacenamiento y 349 para la versión de 128. En pesos mexicanos sería más o menos 6,853 el modelo básico y 7,712 el modelo un poquito más avanzado. Obviamente estos precios pueden también variar cuando lleguen a otros países. En fin, también nos damos cuenta que no se trata de una apuesta exageradamente económica, pero por las especificaciones no podía ser así. Un dispositivo muy interesante que esperamos tener pronto por aquí en el canal. Pero ahora, ya que estamos hablando de Xiaomi, déjame contarte algo sobre su submarca Redmi, y es que algunos empiezan a decir ya resultados o sensaciones del Redmi Note 8. Específicamente, un usuario en Twitter compartió una fotografía como tipo mapa de calor de este Redmi Note 8 Pro, diciendo que precisamente donde está el sistema de refrigeración de este dispositivo es donde se detecta más calor, que incluso llega a 50 grados centígrados, aunque para ser sinceros es obvio que la parte que va a estar para enfriar el dispositivo es la que más se va a calentar porque es la que va disipando el calor. Ahí no veo nada extraño. Ahora habría que notar cuál sería una buena referencia para decir si un dispositivo se calienta o no. En este caso dice que llega casi a 50 grados centígrados, que sí se sentiría ya un calor muy fuerte, pero bueno, esto todavía no es algo que todo mundo esté diciendo porque el dispositivo todavía no está ya distribuyéndose a lo largo del mundo. Pero lo cierto del caso es que este dispositivo ha sido muy polémico porque integrará un procesador MediaTek y no Snapdragon como venía siendo la costumbre de Xiaomi. Entonces esta podría ser una de las consecuencias. Todavía no es nada oficial. Pero además, ya que estamos hablando de Xiaomi, también presentó un nuevo power bank con carga inalámbrica. Se llama Xiaomi 10.000 mAh Wireless Power Bank Youth Edition. Bueno, qué nombre tan largo, pero el power bank está bonito y además, como te digo, soporta carga inalámbrica para que simplemente pongas tu dispositivo sobre él y se empiece a cargar y evitar un poco las molestias de los cables, aunque obviamente la carga no será tan rápida. El precio aproximado es de $12, bastante económico, como siempre en Xiaomi. Y por último, en esto de Xiaomi, la verdad es que hay demasiadas noticias. Lanzaron un nuevo póster para ya calentar motores para el Xiaomi Mi 9 Pro, que va a llegar ya muy pronto, y la gran novedad será que va a venir con el cristal curvo al estilo pantalla Edge que presentó Samsung, que después imitó Huawei y después también imitaron otros fabricantes. Entonces, interesante la nueva apuesta de Xiaomi, que quiere ya ir subiendo el listón de sus dispositivos. Además, también se aclara que será 5G y el dispositivo llegará de forma oficial el 24 de septiembre, así que asegúrate de estar suscrito por aquí, te estaré contando también lo que suceda. Y vámonos a la última noticia. Motorola acaba de presentar una televisión, sí, escuchaste bien, llega en diferentes tamaños, desde 32 hasta 65 pulgadas, y en este caso la pantalla no es OLED, simplemente es IPS, pero sí tiene soporte para contenido HDR10. Además viene con Android como sistema operativo. Además también viene con un control para videojuegos. La resolución viene desde Full HD hasta 4K dependiendo de los tamaños, y mucha atención
porque viene con una barra de sonido de 30 watts de potencia y por supuesto soporte de Dolby Atmos para tener un sonido envolvente. El precio estará desde los $200 hasta los $910, un rango muy amplio porque también está muy amplio el rango de tamaños, entonces si es la más pequeñita obviamente será la más económica. Estarán disponibles a la venta el 29 de septiembre, pero esto fue presentado en la India, entonces no sabemos si Motorola tenga planes de extender su mercado de televisiones a otros países. Y ya en noticias de pilón, Google lanzó una nueva invitación para su evento, seguramente hablará de los nuevos Pixel, será el 15 de octubre en Nueva York. Por supuesto que aquí te estaré contando de todo lo que mencionen, y alguien más que lanzó su invitación es OnePlus para conocer el OnePlus 7T. El evento será el 26 de septiembre, así que asegúrate de estar suscrito a este canal, te contaré todo lo que pasa en esos eventos. Esto ha sido todo por este video y nos vemos la próxima.